En la pasada primavera, la ciudad de Nueva York se convirtió en uno de los epicentros globales de la crisis del coronavirus. Y conforme los hospitales se llenaban, las cifras de fallecidos acaparaban titulares y Trump restaba importancia a una crisis de salud pública más que evidente, una figura surgió como nuevo paladín de la gestión del coronavirus: Andrew Cuomo. El gobernador de Nueva York se convirtió en un héroe de la resistencia contra Trump y de la lucha contra el COVID-19 en Estados Unidos hasta ahora. Una serie de polémicas sobre su gestión y su comportamiento a nivel personal y profesional están manchando su carrera política hasta tal punto que miembros de su partido están presionando para que dimita. Pero ¿cómo ha llegado Cuomo a este punto? Pues de eso voy a hablar hoy, de cómo una carrera en alza que incluso aspiraba con liderar al Partido Demócrata está cerca de perder todo su crédito político. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. ¿Quién es Andrew Cuomo? El actual gobernador de Nueva York es una figura política que lleva décadas subiendo escalafones dentro del Partido Demócrata. Aunque lo cierto es que la suya era una carrera casi designada antes de alcanzar la mayoría de edad. Su padre, Mario Cuomo, empezó una destacada carrera política en el estado de Nueva York a primeros de los 70, cuando encadenó varias derrotas sonadas antes de alcanzar la gubernatura del estado en 1983. Mario Cuomo se convirtió en una de las figuras demócratas más críticas con la administración de Reagan durante los años 80 y aguantó al frente del Ejecutivo de Nueva York hasta 1994. Aquel año fue la llamada Revolución Republicana del 94, en la que el Partido Conservador abanderó una campaña nacional de unidad basada en las críticas contra Bill Clinton. Pero también era el final del tercer mandato de Cuomo, lo cual solo hacía que alargar la llamada maldición del tercer mandato que gobernadores y alcaldes de Nueva York han sufrido en el pasado. Porque los escándalos de Ed Koch, la deuda dejada por Fiorello LaGuardia, la fatiga con George Pataki y las eternas negociaciones presupuestarias de Mario Cuomo han dejado un recorrido de cadáveres políticos neoyorquinos difícil de olvidar. Solo 3 gubernaturas después de la de Mario, su primogénito Andrew se lanzó a la aventura de la gubernatura tras años de escándalos entre figuras demócratas como Eliot Spitzer. Este pavo, Spitzer, era una estrella política en el estado de Nueva York hasta que se desveló que se había gastado más de 15.000 clavos en prostitutas de lujo de hasta $1.000 la hora. No solo eso, Andrew Cuomo también recogió el mandato del estado de Nueva York en 2011, cuando Estados Unidos ya estaba en la rampa de salida de la crisis económica de 2008. Cabe decir que durante sus años de mandato, Cuomo nunca fue considerado un héroe progresista, ni mucho menos. De hecho, la mayoría de sus iniciativas políticas nunca fueron demasiado lejos porque se ayudaba de un Senado estatal de mayoría republicana con el que poder escudarse. No, mira, no voy a pasar la legalización del uso recreativo de la marihuana porque los republicanos malos, muy malos, no me dejan. Así que solo voy a pasar el uso de marihuana por motivos médicos. Estas excusas le empezaron a valer de poco a Cuomo desde que los demócratas arrasaran en las elecciones de 2018, plena era Trump, cabe recordar, y asegurar unas cámaras legislativas estatales de mayoría demócrata. Lo que nos lleva al coronavirus y los inicios de la crisis de salud pública en Nueva York, donde pegó más fuerte que en ningún otro estado en ese primer tramo pandémico. Tanto Cuomo como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, tardaron en reaccionar a la crisis pese a los ejemplos europeos. Italia, España, hello. Pero lo que siguió después cambió la percepción pública de Cuomo y de su gestión. Cuomo empezó a organizar ruedas de prensa diarias en las que mostraba la honestidad y empatía de las que carecía Trump desde la Casa Blanca. First of all, if he's sitting home watching TV, maybe he should get up and go to work, right? He wants to say, well, I did enough. Yeah, none of us have done enough. We haven't. Because it's not over. En tiempos de incertidumbre y un presidente estadounidense que hablaba de un virus que se esfumaría en abril e ignoraba las recomendaciones de sus expertos, Cuomo pasó sin demasiadas dificultades a ser el líder competente
que medio país pedía a gritos. Además, Cuomo estuvo ayudado por unos medios de comunicación anti-Trump que redujeron el nivel de escrutinio al mínimo, incluyendo una CNN donde Cuomo a veces era entrevistado de forma muy amigable por Chris Cuomo, su hermano pequeño. Andrew Cuomo, of course, my brother. Thank you for coming back to the show. Mom told me I had to. Jiji, jaja, risas por aquí, ruedas de prensa por allá, y Cuomo fue finalmente investido como insospechado héroe de la resistencia contra Trump. Demonios, incluso se llegó a rumorear que los líderes demócratas podrían aupar a Cuomo como candidato a la presidencia, pese a que Biden aseguró la nominación en la primavera. Les dio un poco de miedo que su candidato la cagara con tanta facilidad en las entrevistas y se perdiera un tanto en los discursos, por lo cual tampoco les culpo. Pero en todo este tiempo, la necesidad de mantener el contraste con Trump y consolidarse como líder exitoso también se tradujo en una serie de toma de decisiones cuestionables por parte del gobernador. Por ejemplo, escribir un maldito libro titulado Crisis estadounidense, lecciones de liderazgo del COVID-19 en octubre. ¡En octubre! Pero lo que vino después, pese a que ya se insinuaba el año pasado que la gestión de Cuomo no era tan bonita como parecía, es lo que me trae hoy aquí. Así que, expuesto todo el contexto previo, estas son las 3 controversias que podrían enterrar el futuro político de Cuomo. Primera polémica, las cifras de fallecidos en residencias de ancianos. Hace unas semanas, la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, publicó un informe que concluía que la administración de Cuomo no había contado bien las muertes en las residencias de ancianos del estado. Y no era un error precisamente minúsculo, sino que las discrepancias con los números totales de fallecidos se contaban en las miles. Tras el informe de la fiscalía, el gobierno corrigió los números y las muertes en residencias de ancianos se dispararon más del 40% con respecto a las reportadas con anterioridad. Pero lo realmente grave es lo que admitió una de las consejeras más cercanas de Cuomo, Melissa DeRosa, en una conversación privada con legisladores demócratas que se filtró a la prensa. DeRosa confesó que el gobierno de Cuomo había estado ocultando cifras de fallecidos en residencias de ancianos por miedo a una investigación del Departamento de Justicia de Trump. Vamos, que les daba miedo que Trump tuviera munición para atacar a gobernadores demócratas en la recta final de la carrera presidencial. Very nice. Cuomo llegó a admitir que se habían equivocado con la falta de transparencia, pero disculparse, nah. Segunda polémica, la gestión en las residencias de ancianos. Ese informe de la Fiscalía General de Nueva York que mencionaba antes también puso el foco en otros 2 asuntos controvertidos de la gestión del gobernador. El gobierno de Cuomo decidió que aquellos ancianos que habían sido hospitalizados por COVID-19 tenían que ser readmitidos en las residencias en las que se hospedaban. Cuomo dice que solo siguieron recomendaciones federales y desde su departamento de salud aseguran que la mayoría de los pacientes que volvieron ya no eran contagiosos, sino que los contagios fueron cosa de los empleados de las residencias. Y en la primavera de 2020, el gobierno de Cuomo metió en un presupuesto estatal, sin hacer demasiado ruido, unas provisiones de inmunidad para las residencias de ancianos, entre otras entidades sanitarias. Las provisiones cubrían un espectro tan amplio que la Fiscalía determinó que el gobierno de Cuomo podría haber creado incentivos para que las compañías que controlan esas residencias aceptaran más pacientes de los que podían gestionar. Es decir, si eres una residencia de ancianos con ánimo de lucro y sabes que víctimas o familiares de víctimas no te van a poder denunciar gracias a esa inmunidad que te ha dado Cuomo, ¿para qué vas a contratar a más gente? ¿Para qué te vas a gastar más dinero en medidas de seguridad frente al COVID? ¿Por qué no aceptar a 347 ancianos más en la residencia? Sí, para ser humano. Pero ya nos conocemos. Y tercera polémica, las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado. Hasta 3 mujeres, 2 de ellas ex empleadas de su gobierno, han acusado a Cuomo de hacer comentarios fuera de lugar. La primera acusación fue la de Lindsay Boylan, una ex empleada que relató una serie de encuentros problemáticos con el gobernador. Esos encuentros incluían uno en el que Cuomo le propuso jugar una partida de strip poker en un avión y otro que culminó con un beso no solicitado en la boca. La segunda acusación la hizo Charlotte Bennett, otra ex empleada que aseguró que Cuomo le hizo preguntas subidas de tono cuando ella trabajaba para él con 25 años. Que si estaba en una relación monógama, que si tendría relaciones sexuales con hombres mayores que ella, que él estaba abierto a una relación con una veinteañera. Y la tercera acusación es de Anna Ruch,
una mujer de 33 años que coincidió en una boda con Cuomo en septiembre de 2019. Ruch alega que justo después de que se conocieran, Cuomo le puso una mano en la espalda, que ella tenía al descubierto por el diseño del vestido. Según Ruch, ella le apartó la mano y Cuomo la llamó agresiva, la cogió de las mejillas y le dijo: ¿puedo besarte? Esta es la foto del momento, según lo fotografió un amigo presente. Estas 3 acusaciones son las que han propiciado que Cuomo se haya disculpado en varias ocasiones esta semana, incluyendo estas declaraciones del miércoles. I now understand that I acted in a way that made people feel uncomfortable. It was unintentional, and I truly and deeply apologize for it. Letitia James, la fiscal general del estado, ya ha anunciado que lanzará una investigación independiente que podría obligar a Cuomo a prestar declaraciones sobre las acusaciones, en concreto las vertidas por exempleadas. Hasta esas conclusiones, que probablemente tardarán meses en llegar, las críticas a Cuomo han reverberado a todos los niveles políticos. Y eso va desde republicanos hasta líderes demócratas como Nancy Pelosi y Chuck Schumer, o figuras imprescindibles de Nueva York como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez o el favorito de las elecciones a la alcaldía de la ciudad, Andrew Yang. En cuanto a Biden, aliado de Cuomo, por ahora solo se ha pronunciado su secretaria de prensa pidiendo una investigación independiente que llegue al fondo del asunto. Por su parte, los legisladores demócratas del estado ya han llegado a un acuerdo para quitarle a Cuomo sus poderes de emergencia para la pandemia. Mientras que otros cuantos, como el congresista estatal Andy Kim, al que por cierto Cuomo amenazó por teléfono por sus críticas, o algunos de los candidatos a la alcaldía de Nueva York que quieren notoriedad mediática, ya han pedido la dimisión del gobernador. Sin duda las presiones seguirán siendo firmes en los próximos días, pero Cuomo no sería el primer gobernador demócrata que se libra de controversias de este calibre. Así que la pregunta es más bien no si consigue librarse de la dimisión, sino si podrá ganar unas cuartas elecciones a la gubernatura. Su padre, sin ir más lejos, no pudo. Así que eso ha sido todo por este Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. Hasta luego.